Vamos entonces a leer la palabra de Dios para que contextualicemos lo que vamos a decir en este momento. Vamos a irnos a el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1 hasta el 8. Lucas 18, 1 hasta el 8. ¿Hay alguna persona que desee leerlo, por favor? Sí, pastor, yo tengo listo. En voz clara, fuerte, despacio, para que podamos entender la santa lectura del libro sagrado. Del 1 al 18. Señora. Capítulo 18. Del 1 al 8, perdón. ¿Perdón? Del 1 al 8. Lucas 18. Parábola de la viuda y el juez injusto. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual tenía el diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por nada. Después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea viniendo de continuo me haga. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Hallará fe en la tierra? Amén. 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 Señor. Gracias, hermana Julieta. Aquí está hablando el Señor a través de Lucas. Lucas está contando la historia que él vio cuando Jesucristo estuvo en la tierra y él la investigó. Y aquí está diciendo que Jesús contó una parábola acerca de la oración. Las parábolas son una manera alegórica, anecdótica de enseñarnos una gran verdad para que quede clara en nuestra mente, y el Señor la fija a través de una historia para que nunca se nos olvide. Él sabe cómo hizo nuestra mente. Él sabe cómo funciona nuestro cerebro. Y la mayoría de enseñanzas de Jesús fueron enseñanzas un poco enigmáticas, porque lo hizo a través de parábolas, a través de alegorías, a través de mitos y leyendas, para que a la persona se le fijara bien el conocimiento y nunca se le pudiera olvidar. A uno se le puede olvidar una definición de cualquier materia, de cualquier conocimiento, pero una historia a uno difícilmente se le olvida. Por lo tanto, Jesús aquí decidió hacer una historia de la necesidad de orar insistentemente. Y entonces cuenta la historia de este juez injusto. Había un juez injusto que seguramente no era un juez de los judíos. Seguramente este juez era un juez de Herodes, pagado por Herodes o pagado por los romanos. En la época de Jesús, cuando alguien debía llevarle un caso a los jueces, por lo general les atendían 3 jueces. Un juez que representaba la parte acusatoria, un juez que representaba la defensa y un juez neutral que miraba los dos aspectos para ver quién tenía la razón. Pero estos jueces, con naturalidad y con mucha frecuencia, se vendían.
por un plato de lentejas, por cualquier moneda, por cualquier prebenda, ellos daban un resultado que no era el justo porque estaban comprados. Y por lo general, las personas cuando tenían dinero, pues era muy fácil para ellos sobornar a los jueces y obtener un resultado a su favor. Pero en la parábola que el Señor utiliza, ahí es una viuda. Las viudas representan en la Biblia a la clase más desfavorecida. Las viudas y los huérfanos son los que merecen nuestra máxima atención y representan una religión práctica. La practicidad de la religión está en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas, en sus angustias y mantenernos apartados del mal. De tal manera que la viuda representa la clase desfavorecida, la clase más pobre, la clase humillada, la clase más vulnerable, en donde por lo general no le hacían caso, no le hacían justicia en los casos que presentaban a los jueces, porque estaba del otro lado el acusado que estaría sobornando para que obviamente no se hiciera justicia, pues no le convenía. Pero aquí el Señor relata que la viuda se dio cuenta que tenía un arma poderosa. No tenía dinero, no tenía influencias políticas, no tenía conexiones con los jueces, amistades dentro del Senado para que le ayudaran, pero se aferró de su única arma, un arma que está al alcance de pobres y de ricos, de ilustrados e indoctos, y es el arma de la insistencia. Comenzó a ir todos los días donde ese juez, a decirle que por favor le hiciera justicia. No le pedía un favor especial, no le decía que juzgara su causa sesgado hacia ella, no. Le decía, por favor, hágame justicia, es decir, analice los hechos, dése cuenta lo que está pasando y deme un resultado en derecho. Deme un veredicto justo, correcto. Lo que le pido es que lo haga pronto, que lo haga rápido. Siempre hemos vivido en un mundo de afán. Hoy en día también necesitamos resultados de afán y no se dan. Manejo de la empresa que antes tenía y que hoy en día prácticamente no está quedando nada porque me estoy dedicando totalmente a la obra del Señor y las cosas sin su dueño, sin su amo no prosperan. Y estoy manejando unos 7 casos jurídicos en la justicia y la demora es extraordinaria. Por ejemplo, un caso de un embargo cuando tengo algunas personas que de dineros representativos nunca me pagaron y entonces tocó que embargar. Y normalmente uno de los documentos o una de las formas de asegurar nuestro dinero cuando lo prestamos es la hipoteca. Y tengo en este momento 3 hipotecas hechas. Y una hipoteca se supone que debe salir en 1 año o en 2 años. Y llevo una que comenzó en el año 2008 y estamos en el 2021. Ya lleva 13 años y no ha salido todavía. Y no hay manera ni siquiera de hablar con el juez para decirle, por favor, hágame justicia, que me paguen el dinero, porque lo han pasado para juzgados de descongestión. Y esos juzgados de descongestión no le permiten a uno hablar con el juez, ni siquiera uno conoce al juez. Así que los casos de hoy no son diferentes a los casos del pasado. Y el Señor está diciendo ahí que esta viuda comenzó a ir todos los días a ir.
Es un arma poderosa, la insistencia, la perseverancia, estar ahí, constantes como el amanecer. Seguramente usted tendrá muchos casos en donde una persona necesita que te haga un favor, que te devuelva un dinero o que te haga algo que tú necesitas y tú no puedes ni pagarle ni sobornarle. La única arma que tienes es llamarle todos los días. Por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Ya me hiciste el favor? ¿Ya me conseguiste el dinero? ¿Ya me conseguiste la máquina que te presté? Etcétera. Y esa persona, pues no te va a hacer justicia fácilmente, pero por no escuchar tu llamada o tu mensaje todos los días, seguramente va a decir, voy a hacerlo. Estoy cansado de recibir esa llamada todos los días o ese mensaje. Estoy detrás ahora de una parte de la finca de la iglesia. Me autorizaron cambiarla por un carro. Yo respondo por el dinero, pero el Señor no me ha hecho el traspaso. Y no he podido vender el carro porque el carro no me han hecho el debido traspaso. Y no es cuestión de dinero, sino de agilidad, de hacer las cosas. Así que llamo al Señor ese todos los días. Ahí le pongo el mensaje. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? Deme una buena noticia, por favor, ya es tiempo. El Señor ya está penadísimo conmigo, pero es mi única arma en este momento. El Señor estaba comparando aquí los casos triviales de la vida con el caso celestial. Y estaba diciendo que ese juez malo, humano, terrenal, o esa persona mala, dice, no le hace caso durante bastante tiempo, pero llegó un momento en que se dijo para sus adentros, en verdad, yo no tengo temor de Dios ni respeto a nadie, pero esta viuda no deja de fastidiarme, no deja de llamarme, de ponerme mensajes. De modo que no hay otra alternativa, le haré justicia y voy a decidir el caso. No sea que acabe por hacerme polvo del todo. Y el Señor insistió. Fijaos lo que acabó por decir aquel juez tan malvado. Así que el Señor coloca aquí una escena de un juez malo y lo compara con la escena real de un juez bueno que es nuestro Padre Celestial. Él es un Dios bueno, grande, maravilloso, piadoso, misericordioso. Y colocan la escena una al lado de la otra para que hagamos una pequeña comparación. No se está comparando el juez malo con Dios, por supuesto que no. Dios nunca será malo. No, se está colocando una situación al lado de la otra para que miremos las diferencias y saquemos la lección. La diferencia es que si un juez malo no dará el veredicto a una viuda humilde y pobre, pero por la insistencia de ella, ese hombre malo tuvo que dar el veredicto a esta viuda. La viuda consiguió el propósito por su insistencia, fue su única arma. Y aunque le pedía y le insistía a alguien malo, aún así la insistencia venció. Hay un dicho popular, lo decía mucho mi mamá, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Ser constantes. Lo veo o lo vemos cuando vamos al mar. Las olas golpean al mar, las olas golpean la roca que está en la tierra firme, el mar lo golpea con sus olas. Y obviamente entre una roca y el agua, pues uno preguntaría, ¿qué es más duro, la roca o el agua? Todo el mundo dice, pues es más dura la roca. La piedra es más dura que el agua es suavecita. El agua usted mete la mano y se hunde. El agua no tiene esa fortaleza que tiene la roca. La roca es aparentemente indestructible. Pero cuando usted va a la orilla de la playa, en ciertas partes donde la playa está golpeando la roca, se va a dar cuenta que a través de los años,
el agua le ha hecho hueco profundo y a veces hace cuevas en medio de la roca. Algo tan Amén. suave como el agua, Va pero rompiendo. golpeándole 2 veces o 3 veces cada minuto, cada 30 o 40 segundos, dándole un golpe. A través de años, de 100 o 200 años, ha hecho huecos inmensos en la roca. El arma de la perseverancia, el arma de la constancia. Así que el Señor dijo aquí, fijaos que acabó por decir aquel juez tan malvado. Y ahora aquí viene ya el contraste con una escena sabia entre Dios y nosotros. ¿Y creéis que Dios no les hará justicia a sus amigos que se lo piden día y noche? ¿Creéis que le dará largas al asunto? Dijo Jesús, les aseguro que se dará prisa a hacerle justicia. Pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿quedará algo de fe en la tierra? Es la pregunta de Jesús. A Jesús no le preocupaba la respuesta de su padre. Conoce perfectamente que nuestro padre, que su padre, que es nuestro padre, es un juez justo, que da la respuesta inmediata, que se apresura a librar a sus hijos que le piden día y noche. Y aquí le dice a sus amigos, los llama a sus amigos. No somos sus siervos, no somos sus esclavos, somos sus amigos. El amigo está a la altura de su otro amigo. El amigo es un igual, nos trata con tanta benevolencia que nos llama iguales. Somos iguales ante Dios en esta parábola porque nos llama amigos. Dice, Él se apresurará a hacernos justicia. El asunto no es cuánto se demora Dios, dijo Jesús. El asunto es cuánta fe hallará cuando Él vuelva a esta tierra. ¿Habrá gente de fe? Y la respuesta es sí, Señor. Aquí estamos nosotros, su representante. Aquí estamos los que clamamos día y noche y aceptamos su bendita y santa voluntad. Es muy importante que aprendamos que el Señor está diciendo aquí que Él nos hará justicia, que Él nos responderá a la oración, pero no está diciendo que nos responderá a la oración de acuerdo a como tú estés pensando. El Señor analiza el caso. Le presentamos el caso delante de Dios. Con Dios hay que hablar como un amigo. Y entonces le presentamos el caso. Señor, mira, yo tenía el dinero para pagar el agua, 122,500 pesos. Pero llegó mi vecino, llegó mi familiar, llegó mi yerno, llegó mi nuera, mi suegra, mi hija, llegó fulano de tal. Y me dijo que se la prestara, que él me la traía antes del miércoles para yo poderla pagar. Yo le dije que si él podía traerla antes del miércoles no habría problema, que yo no la necesitaba porque la tenía guardada exclusivamente para eso. Y él me aseguró y me dio su palabra de honor, de familiar, de cristiano, que sí. Y yo, ¿cómo no iba a servirle, Padre, si yo tenía el dinero y él tenía la inmensa necesidad? Y me aseguró que no habría ningún problema, que me traía el dinero antes del miércoles. Así que, Padre, yo lo entregué, pero mire, Señor, el miércoles es que ya ha pasado un mes, me van a cortar el agua porque este es el segundo recibo, ya llegó demasiado caro, no lo he podido pagar. Padre, sé propicio a mi necesidad. Al Señor le presentamos el caso tal cual como ocurrió, y el Señor se apresura a enviarnos una respuesta. La respuesta quizás no sea la que tú esperas o lo que ya esperaría. La respuesta de Dios es su respuesta, es su bondad. Lo que yo esperaría como ser humano es, Señor, por favor, que mi familiar me traiga los 122,500 pesos. Esa sería hacerme justicia. Pero el Señor va
que conoce la situación, va y mira la situación de tu familiar y dice, no, este pobre no tiene ni con qué comer. Ahora mucho menos va a pagar los 122.500 pesos que le sacó a mi otra hija en base a mentiras. Estaba mintiendo. Así que no le va a llevar el dinero. Dice Dios, bueno, entonces yo voy a pagar de mis recursos, le voy a pagar a mi hija lo que este malvado hijo mío le quitó y con él arreglaré después. Así que yo voy a solucionar el problema de mi hija. Y entonces la persona no viene a tu vida a pagarte, pero Dios te envía una ayuda, un paracaídas, un auxilio en tu situación. Envía un recurso de otra manera, envía que la empresa te haga un plan de pago y tú comiences a pagar poco a poco. Dios te envía una situación, una solución, y a veces no es la que esperamos, pero es la solución más sabia, es la solución más acorde con la situación y debemos estar de acuerdo con esa solución. A veces Dios nos envía soluciones que ni cuenta nos damos que Él fue el que nos las envió. Pero ninguna oración se queda sin respuesta inmediata. La respuesta Dios la da ya. En el momento en que usted ora, ya tiene la respuesta. Lo que pasa es que tú no la sabes. Y entenderá la respuesta más adelante. De acuerdo a las señales que tú veas, sabrás que hubo una respuesta divina. A veces Dios nos consigue el dinero por otro lado y uno se da cuenta que fue Él porque nos consigue exactamente el dinero que necesitábamos. No nos consigue ni un peso más ni un peso menos, exactamente ese dinero. El Señor está pendiente de sus hijos, está dispuesto a ayudarnos, pero acuérdense en que el Padre Nuestro dice en el capítulo 6 de Mateo, versículo 10, hágase tu voluntad en el cielo como también aquí en la tierra. La voluntad de Dios debe estar por encima de tus deseos, de tus necesidades, de tus soluciones humanas. La voluntad de Dios es la que debe ejecutarse en tu vida y yo debo aceptar la voluntad de Dios. Alguien ha dicho que Dios tiene 3 respuestas. Sí, no, espera un poco. Yo creo que la que yo más he visto es espera un poco, porque aunque Dios responde de inmediato a la oración, la respuesta no llega de inmediato. La comunicación se demora y llega al debido tiempo que Dios espera que llegue. Cada caso presentado delante del cielo, el Señor Jesucristo os aseguro, digo, les aseguro yo que conozco a mi Padre, que vengo viviendo con Él desde la eternidad. Términos que un ser humano no entiende. Nosotros no entendemos qué es la eternidad porque nunca la hemos vivido, no la podemos percibir en la mente. Pero Jesucristo, que sí lo conoce y lo aceptamos por fe, digo, yo les aseguro que nuestro Padre dará la respuesta de inmediata a sus hijos que están clamando día y noche. Por lo tanto, la respuesta a nuestras oraciones es insofacta, inmediata. Pero para llegar a tu conocimiento, esa es la que se demora. Se demora el resultado. Él llega en su momento y tú dices, Dios me contestó aquella oración que yo hice. Solamente que vengo a darme cuenta ahora con los resultados, porque Dios no puede hablar con nosotros directamente. Entonces nos vemos los resultados. Hay oraciones que Dios nos contesta ya, porque no puede demorarse. Yo he ido en la moto. Me gustan las motos grandes. He ido dando una curva a X velocidad. Uno pues no mira el tacómetro a qué velocidad. Pongo la curva a la velocidad que yo creo que puedo darla. Y dando la curva me he dado cuenta que no alcanza la curva, se me acaba la carretera y me voy a salir de la carretera. Y yo le he dicho, Señor, no, Señor Jesús, no lo permitas.
La última vez, hace unos 2 meses, iba para Villeta a visitar allá, a hacer un asunto de la finca y me fui en la moto porque para que me saliera más económico. Así que me fui y dando una curva, no, vi que no pude y me iba a salir. Y yo dije, no, Señor Jesús, no lo permitas. Y mientras que dije, alcancé a decir esas 2 frases, llegué hasta la orilla, me metí a la cuneta y ahí sentí que la moto algo me la paró en seco. Y yo creí que me había parado contra una cañería de esas que hacen para desaguar para el agua o contra una piedra grande o algo y miré y no había nada. La conclusión a la cual llegué fue que el ángel me colocó sus manos y me detuvo, porque si no me detiene, me hubiera caído y una caída ya sabemos que hay consecuencias. Así que hay respuestas inmediatas. Hay respuestas que demoran horas. Hay aquellas que demoran meses y podrán haber aquellas que demoran años para Dios responder. Por ejemplo, la conversión de un hijo que está por fuera. Esa es una respuesta que puede demorar años. Dios la da de inmediato cuando la madre lo pide, pero el resultado se verá a los años porque Dios no vulnera al ser humano. Dios no coge al ser humano y le da una vuelta como si fuera un trapo. Es su hijo y lo respeta y trabaja con sus decisiones. Por eso es importante tomar decisiones a favor de nuestro Padre Celestial. Esas respuestas demoran años y debemos tener toda la paciencia para esperar, pero esperando con la esperanza tranquila que el Señor nos aseguró te hará justicia. Y en base a las promesas bíblicas, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay respuestas que vendrán de Dios después de tu muerte. Es posible que al morir todavía 2 o 3 siglos falten por llegar a las aguas bautismales y a llegar a los pies de Cristo. Pero después de tu muerte llegarán y cuando estemos en el cielo, toda tu familia juntita estará alrededor de Cristo Jesús. Esas respuestas tomaron décadas, pero el Señor las cumplió de acuerdo a su promesa, de acuerdo a su santa bendición. Por lo tanto, lo que aprendemos hoy en la oración es ser constantes, tener la certeza de una respuesta divina y aceptar cualquier respuesta que el Señor me haya enviado, sea a mi favor, sea en mi contra, sea esperar un poco más de tiempo y mientras que esperamos vamos hablando con Él y le seguimos hablando, Señor, acuérdate que tal situación ya te la puse en tus manos. Estamos pendientes, Señor, de recibir esa respuesta. Ya está en tu mano y el Señor actuará de acuerdo a su gran bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde y que cada día aprendamos a conocer un poco más a nuestro Padre Celestial que está con nosotros dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos en cada momento. Amén.